tema se lo habíamos adelantado, reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a un acuerdo diplomático con Irán. Estos son los testimonios. ایران ما در مقابل زیادخواهی‌های آنها سرخم نخواهد کرد. ایران ما در مقابل بی‌عدالتی‌ها و تجاوزها کوتاه نخواهد آمد. ولی ما با تمام قوا در جهت صلح و آرامش در منطقه با کشورهای همسایه در حال گفتگو هستیم. כמובן השיחות התמקדו בכמה וכמה נושאים, אבל למעשה במשא ומתן עם איראן. הנשיא חושב שהאיראנים כבר למדו אם יש להם עסק. הוא חושב שהתנאים שהוא יוצר, בשילוב העובדה שהם בוודאי מבינים שהם טעו בפעם הקודמת שהם לא עשו הסכם, שיכול להיות שיווצרו התנאים להשגת הסכם טוב. רוצה לשמוע את דעתי. אני לא אסתיר מכם שאני הבעתי סקפטיות כללית לגבי טיב הסכם כלשהו עם איראן, אבל אמרתי שאם אכן יושג הסכם, אז הוא חייב לכלול את האלמנטים שהם חשובים מאוד מבחינתנו, מבחינת ישראל, לדעתי לא רק ישראל, זאת אומרת, זה לא רק הגרעין, זה גם הטילים הבליסטיים, זה גם השלוחים האיראנים, זה מוצתה השיחה, הייתי אומר, אם כי גם נגע כמובן גם בעזה וגם באזור כולו, וגם בדברים כלליים אחרים. We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. Bueno, bien, optimismo, Nuria, por parte de Donald Trump, escepticismo por el momento por parte del primer ministro de Israel a un posible acuerdo diplomático con Irán. Exactamente, a ver, tema fundamental, misiles. Totalmente. Misiles balísticos, digo. Sí, claro. Recordemos que Israel fue atacado por misiles balísticos el año pasado, por eso la preocupación y por eso también este escepticismo, esta falta de confianza en lo que puede llegar a salir de negociaciones diplomáticas con Irán. Por otro lado, Trump que confía en que puede llegar a un acuerdo, de hecho lo ha dicho varias veces y ha reafirmado esto de lo mejor que le puede pasar a Irán, diciéndolo en pocas palabras, es hacer un acuerdo porque si no el ataque puede ser peor que justamente el que fue martillo de medianoche cuando fue la respuesta norteamericana al ataque iraní justamente a Israel. Ahora, perdón, Pablo, un detalle. Sí. A todo esto, además, está movilizando el portaaviones Ford, el más grande que tiene Estados Unidos, que estaba justamente en el Mar Caribe, que estaba cercano a Venezuela. Hoy empezaron a hacer los preparativos para salir hacia Medio Oriente, donde recordemos que ya está el Lincoln, que es el segundo más grande. Exacto. Digo, de repente hay toda una presión militar cada vez más fuerte en las costas de Irán, que también hacen presuponer que Irán va a querer sentarse. También es una situación donde ninguno de los dos quiere ceder. Digo, Pablo, un poco volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, tal cual, de Rusia y Ucrania, ¿no? Nadie quiere ceder. Me parece, me da la sensación, a ver si estás de acuerdo, Nuria, que el envío de este portaaviones al Golfo es este título, ¿no? Se acabó la paciencia. Hasta acá llegamos, ¿verdad? Exactamente. Palabras más, palabras menos, Palabras ¿no? más, palabras menos. Lo que pasa es que el costo político y geopolítico de comenzar una intervención militar en Irán es muy fuerte. Sí, claro. De hecho, todos los países de la región, aliados y cercanos estratégicos, socios estratégicos de Estados Unidos, lo han dicho, lo han remarcado, que puede ser realmente muy peligroso. De hecho, muchos han dicho, nosotros no te vamos a prestar la logística, es decir, no vas a poder usar nuestro aire, no vas a poder usar nuestra tierra, no vas a poder usar nuestras aguas, en caso de finalmente hacer un ataque militar a Irán. Habrá que esperar en las próximas horas. Está cada vez más tenso. Sí, parecería bastante lejos un posible acuerdo diplomático, ¿no? Uno ve las declaraciones, escucha las declaraciones de Netanyahu, escéptico. Sí. Uno escucha las declaraciones de Donald Trump con expectativa. Sí. Vamos a ver.
vamos a ver con expectativas. Todavía las reuniones que se están dando son de funcionarios, de enviados especiales, no claro. entre presidentes. Exacto. Estuvieron bastante frenadas. De hecho, ni siquiera son reuniones cara a cara. Se entiende. ¿No? Es a Exacto. través de un intermediario Correcto. de Omán. Todavía no hay fecha para otra reunión diplomática. Irán quiere solamente hablar de programa nuclear. Ellos dicen que no tienen intenciones de tener un arma nuclear. Tanto Estados Unidos como Israel no confían demasiado en la palabra. Obviamente la puerta diplomática sigue abierta, pero en el medio siguen las tensiones militares. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Japón. Domingo pasado hubo elecciones legislativas, contundente apoyo de los votantes a la primera ministra de Japón. Lo resumimos esta elección, contundente triunfo, decimos, por estos números. 316 escaños cosechó el partido gobernante de 465 en la Cámara de Representantes. Testimonios luego de la elección y ya con los resultados. 日本と日本人の底力を信じてやまないものとして国民の皆様と共に新たな挑戦へと踏み出します。国の理想の姿を物語るのは憲法です。この国の未来をしっかりと見据えながら憲法改正に向けた挑戦も進めてまいります。未来は与えられるものではありません。私たち一人一人が絶えず挑戦を続けることで作り上げていくものであります。中方对于政策始终保持稳定性和连续性，不会因日本某一次选举而变化。我们再次敦促日方撤回高市涉台错误言论，以实际行动展现维护中日关系政治基础的基本诚意。I think that Takaichi won this election in part because of the view of voters that she's strong on a variety of issues, but also strong against Chinese pressure. So the possibility of her reversing her Taiwan statements or backing down now, I don't think that's really something that's going to happen. Bueno, allí los números, allí esta elección, este contundente apoyo a la primera ministra de Japón, que ya hizo declaraciones más allá de destacar la buena performance en estas legislativas, anunció que va a modificar, va a haber reformas en la Constitución. En tanto, China observa con mucha detención la relación de Japón con Taiwán, que es otro capítulo, sin dudas, en esta historia. Vamos a seguir con nuestra agenda. Varias elecciones, la de Japón, la del domingo pasado legislativa, pero hubo también una elección presidencial en Japón. El candidato de izquierda ganó, estamos hablando, perdón, de Portugal, ganó el candidato de izquierda con el 60% de los votos. Antonio José Seguro, un ex ministro socialista, triunfó el domingo pasado en Portugal, ganó en la segunda vuelta estas elecciones presidenciales. Seguro se impuso, como decíamos, con el 66% de los votos al dirigente de ultraderecha André Ventura. Con este triunfo la izquierda vuelve al gobierno tras 20 años, nada más y nada menos. Allí está el festejo, lógicamente, de Segura luego de triunfar en esta segunda vuelta electoral en Portugal, que ya cuenta con presidente electo en el balotaje. Nuria. A ver, Seguro, como vos decías, ganó después de muchos años donde el socialismo no estaba como presidente, pero va a tener un gobierno complicado. ¿Por qué? Por el sistema que tiene Portugal, que además del presidente que es electo, tienen el primer ministro, que es quien justamente está a cargo del Ejecutivo. Sí. El primer ministro... Que a su vez lo fue Segura también. Es un ex primer ministro. De Antonio Guterres. Correcto. Quien ahora es el secretario general de Naciones Unidas. El primer ministro ganó el año pasado cuando hubo elecciones anticipadas en las legislativas. Y son prácticamente el agua y el aceite. Bueno. Entonces va a ser muy difícil que pueda hacer concesiones con el primer ministro para poder llevar adelante su gobierno. Por ahora, obviamente, recién está ganando. Claro. Todavía no hizo declaraciones al respecto, pero bueno, ya empiezan los analistas y los propios portugueses a ver cómo va a ser este gobierno
con dos posturas bien distintas allí en la cabeza del Ejecutivo, pero además otro dato importante que deja estas elecciones es justamente el partido de la derecha, el que quedó segundo, el que justamente competía, creció muchísimo en votos en muy poco tiempo. En 6 años solamente lograron entrar a un balotaje presidencial y además de tener, si bien no llega a la mayoría de las bancas en el Congreso, tiene un número importante, es la primera minoría. Digo, estamos hablando de no es un dato menor, no es un dato lo más menor. mínimo, ¿no? Sobre Tiene todo teniendo en cuenta... 60 escaños de 230. Es mucho. Es muchísimo. Es mucho. En muy pocos años. Pero claro, de eso se trata. Exactamente. Bueno, Nuria, ahora hay que ver, ¿no? El futuro de este nuevo gobierno, como bien decías vos, ¿no? Difícil que haya un acuerdo, ¿no? Por lo menos va a ser complicado, se puede hacer, no es la primera ni la última vez. Lo que pasa es que al haber tenido elecciones anticipadas en las legislativas el año pasado, bueno, hay que ver también cómo lo toman los portugueses, ¿no? Esto de volver, digo, tiene todo un protocolo, un sistema que no es muy sencillo. Habrá que ver qué es lo que propone seguro y si en algún lugar, en algún punto de contacto puede tener por lo menos para empezar los primeros meses de gobierno. Bueno, bien, vamos a cambiar de tema. Ya